aquí estamos con la querida Andrea Sandoval Tapia. Ya en las últimas 2 semanas, su colaboración es el miércoles, porque Miguel Quiñones está convaleciente, ahí tuvo un accidente, y entonces los miércoles que le tocan a él, pues los hemos dedicado mejor para la plática con Andrea. Pero bueno, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús Manuel. Bien, y deseándole también, obviamente, a don Miguel Quiñones que se recupere, que sea poquito lo que le duela, le afecte y que se cure pronto. Pues sí, hombre, pobre. Dijo Henry Ford alguna vez que el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez, pero con más inteligencia. También Henry Ford dijo que los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. Charles Dickens, cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Truman Capote, el escritor estadounidense maravilloso, escribió sobre este mismo tema: todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito. Este es bueno, es un sentido positivo. Eh, Fyodor Dostoyevsky, el novelista ruso del siglo XIX, después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos. Arthur Miller, otro dramaturgo Ujú. estadounidense, hay hombres que no suben después de caer. Y así te puedes seguir con muchas frases como la de Tomás Alva Edison: no he fracasado, he encontrado 10,000 soluciones que no funcionan. O sea, lo sigue intentando. Se me ocurrió este tema, el del fracaso, porque ante los escenarios políticos, ante los partidos de fútbol, ante las relaciones amorosas, ante eh, problemas en el trabajo, en los negocios, uno le tiene miedo, le tiene pavor a fracasar. Y hay una cantidad de libros de autoestima, de estos rollos que te proyectan y que vas a ser mejor y piensa positivo y serás grande y cosas por el estilo, que te venden la idea de que leyéndolos y aplicando una serie de datos, de recomendaciones, puedes superar el fracaso. Quizá el fracaso divino haya sido que los hombres somos perfectibles, ¿no? Entonces hasta Dios debe tener ahí algún problemilla. El fracaso de una pareja no siempre depende de una persona, quizás sea de los dos o del entorno. El fracaso escolar, el fracaso en los estudios, quizá el maestro sí te tiene mala estima. Luego uno no lo cree, pero hay casos en que sí. En fin, el fracaso de los que quisieron ser los candidatos y no lo consiguieron. Y luego el fracaso de los que van a competir y no van a ganar. Y todo está rodeado de esta frustración de fracasar. Y solo los que tienen éxito sirven de modelo para los otros. Te venden la mercadotecnia, te venden los analistas de negocios, que lo que debes de proyectar es una imagen de éxito, desde la vestimenta, los colores que usas, las lociones, los perfumes, el peinado, el coche, todo debe ser reflejo de que tienes éxito. Y no todo el mundo tiene éxito. Y hay gente que fracasa toda su vida, que no encuentre, dices, estoy salado, y van a que le lean las cartas, y van al chamán, y van a la brujería, y van a los adivinos, y mil cosas, y los fracasos continúan. Entonces leí un artículo que te mandé que dice: gestionar el fracaso o ese pozo emocional que nos dejan aquellas actuaciones que no tienen el resultado esperado es una tarea cotidiana. Ante un nuevo proyecto, bien sea en lo económico, académico o personal, se nos plantea siempre la misma pregunta: ¿y si fallo? No hay pregunta que nos atemorice más, y es que el éxito es lo que más nos importa. Sin embargo, ¿nos hemos preocupado por tener una buena estrategia para saber levantarnos cuando nos caemos? Porque muchas veces este es precisamente el principio del éxito, lo que decía Henry Ford.
Ser capaz de superar los fallos, los problemas, la frustración o incluso el estrés puede suponer la diferencia entre tener éxito o hundirnos en un pozo de difícil salida. Por ello, debemos trabajar no solo para obtener nuestras metas, sino también para saber gestionar el fracaso. El artículo comienza diciendo que lo primero que hay que definir es qué entendemos por el éxito y por lo tanto qué entenderíamos por el fracaso, porque quizá, como leí en líneas antes, el caer nos enseña parte de lo que ya es el éxito, darnos cuenta de esto. Aquella frase, solo el hombre es el único ser sobre la tierra vivo que se tropieza dos veces con la misma piedra y que alguien le corrigió por ahí en una cantina o en un baño. Sí, se tropieza con la misma piedra cuando no reflexiona por qué tropezó con la primera. Entonces el Ujú. fracaso va aunado a esta herramienta del camino por el éxito. Te recomienda el artículo algunas estrategias generales para gestionar el fracaso. Y dice, estrategias de resolución de problemas. Aquellas que están dirigidas a focalizar el cambio en el problema. Este último ha sido la causa de generación del malestar, por lo que modificándolo se busca transformar la situación. Estrategias de regulación emocional. Adaptación de la respuesta emocional que damos al problema, es decir, se podría entender como un mecanismo de autocontrol, adecuamos el estímulo y la solución está dada. Te habla de los tipos de fracaso. Yo nunca me había dado cuenta de que hubiera tantos fracasos. La confrontación, el distanciamiento, el autocontrol, el apoyo social, la aceptación de responsabilidad, el escape, la planificación, la reevaluación positiva, etcétera. La conclusión es que en términos generales se aprende del fracaso cuando tú tienes el interés de aprender de por qué fracasaste. Me recordó este artículo, sin ir muy lejos, el libro de Víctor Frankl, Ujú. El sentido de la vida. O sea, tener todo en contra y aún pese a eso, no perder el sentido de la vida. Entonces, el fracaso es algo que vive con nosotros como la muerte. Sabemos que ahí está, pero ahí está. ¿Qué piensas de esto? De mis locuras de hoy. Es una locura de nivel 10 muy buena, muy interesante, y yo creo que muchas cosas en nuestra vida giran en torno a precisamente enfrentarnos o no reconocer el fracaso o de verdad saber gestionarlo. Y creo que ese es el examen que tenemos los papás, o sea, durante la crianza moldeamos la personalidad con muchos eventos, con muchas cosas, normas, reglas, pero a veces se nos olvida gestionar esta parte emocional que les ayude a precisamente saber enfrentarse al fracaso. Hay una gran diferencia, empezabas con Henry Ford, yo te decía la vez pasada la frase que me gusta de él, de tanto si crees que puedes como no, estás en lo cierto. Entonces, lo que nosotros creemos de nosotros mismos, la manera en que hemos moldeado nuestra personalidad a través de muchísimas experiencias de la niñez, de la adolescencia, la adultez joven, en algún momento nos va determinando y nos va dando posibilidades o nos va poniendo límites a lo que creemos que somos capaces de hacer. Tomás Alva Edison es precisamente muy conocido por esta frase, ¿no? De solamente encontré el número que tú quieras, 9,000 formas, 10,000, 1,000, 1,000,000 de hacerlas que no funcionan todavía. Eso se llama perseverancia, eso se llama constancia, eso se llama algo que está muy de moda ahora en redes sociales que se llama tolerancia a la frustración. Y sobre la frustración sabemos que es de los temas más difíciles y de las emociones más difíciles de gestionar. La tristeza es un poco más fácil en muchas ocasiones de manejar, que incluso para la tristeza tiene cierto apoyo, ¿no? Si tú le dices a alguien, ay, me siento triste, me siento mal, como que la gente sabe qué hacer, desde que te da un abrazo, te escucha, te dice, recuerda, tú puedes. Pero cuando llega una persona frustrada, enojada, molesta, que precisamente frente a un fracaso se está sintiendo mal, muchas veces no sabemos y tendemos a decirle, no, mira, todo va a estar bien, no pasa nada, y sí. Y eso es algo que nos pasa desde papás
desde chiquitos que un niño quiere dibujar algo y no le sale, y lo vuelve a intentar y no le sale. O cuando comienza con cosas motrices como recortar, como pintar, como pegar, y ve que el dibujito, la manualidad no le sale tan bonito como el compañero o la compañera, que cuando empiezan a jugar deportes, ellos no meten goles, ellos no encestan, ellos no son los más rápidos, ellos no nadan más rápido. Cuando te enfrentas a todo esto, te das cuenta que hay otros que sí pueden lo que tú no puedes. Y probablemente sea la primera vez que vemos el fracaso, ¿no? Es que fulanito puede cantar así, yo no, no. Puede escribir y yo no. Puede hacer esto y yo no. Entonces, de alguna forma, todos esos años de formación y de crianza moldean esta parte de nuestra personalidad para saber si eres resiliente o no, si eres de las personas que dicen que están echadas para adelante, ¿no? Que cuando algo pasa dicen, no, vamos, no sé cómo, pero yo lo hago y lo voy a lograr. Eso se llama autoeficacia, la percepción de autoeficacia, te decía la otra vez, ¿no? Son esas cosas que nos creemos capaces de hacer, como decía Ford. Si tú te crees capaz de hacerlo solo con creerte capaz de hacerlo, que no es una idea nada más de, ah, yo creo, no, es de verdad una creencia que gestiona tus emociones, que gestiona tus acciones y que gestiona tus pensamientos. Entonces, todo lo que yo voy a hacer, sentir y decir va encaminado a yo puedo hacerlo. Eso quita de lado algo muy importante, Jesús, ¿no? Lo que viene con la frustración y con el fracaso, la queja. Mucha gente es, pero fanática de la queja, es que esto nunca me sale, es que yo no puedo, siempre me topo con esta, yo siempre acabo comprando algo que no es, yo siempre acabo perdiendo y así, ¿no? Entonces, una vez que tu pensamiento, tu emoción y tu actuar está de verdad eh, alineado con la creencia y la sensación de que yo puedo hacerlo, entonces también tu cuerpo se va a sentir de alguna forma motivado a hacerlo. El cerebro, que una de las cosas que dice la neuro investigadora, que por cierto es una física, pero tiene un doctorado en neurología, que se llama Nazaret Castellanos, se lo recomiendo a todo el mundo, dice que uno puede moldear su cerebro precisamente con lo que dices, con lo que haces, con los hábitos que tienes. Entonces, el fracaso también pasa por nuestro cuerpo, también pasa por nuestro cerebro, pasa por toda la experiencia biológica. ¿Cómo nos sentimos? Hay gente que se deprime, Jesús Manuel, no le ¿no? sale bien y se encierra, se aísla, llora, se está culpando todo el día, no quiere intentar nada nuevo. Es, por ejemplo, una persona que abre un negocio al principio y no le sale, ¿no? Le truena, lo que le pasó a mucha gente durante la pandemia, Jesús Manuel. Gente que no supo cómo gestionar precisamente los fracasos Sí, y sí. se aislaban. Y se culpan. No, es que tengo mala suerte. O culpan a los demás. Claro, es que si no hubiera Me estado la tienen pandemia, envidia. pues no pasó. Te tienen envidia, me han de haber hecho mal de ojo, ¿no? Entonces, de inicio, cuando tú entonces estás regulando tus emociones, estás haciendo todo con esa sensación de culpa, de que soy poca persona, de que no vale la pena, de que a mí siempre me sale todo mal. También hay algo en psicología que se llaman profecías autocumplidoras. No, yo ya sabía que esto no me iba a resultar, que tal pareja me iba a engañar, que el tal trabajo me iban a pagar poco, que tal cosa no iba a salir. Entonces, cuando nosotros nos decimos, repito, Henry Ford decía, cuando nosotros nos decimos no puedo, no me sale, hay una respuesta, aunque pareciera que solo son palabras, que es algo que hemos despreciado mucho y como de forma despectiva decimos, ay, las palabras se las lleva el viento. No, las palabras son parte de lo que también nos lleva a mejorar o empeorar nuestra conducta y nuestra emoción. Entonces, cuando nosotros nos decimos no puedo y nos culpamos, que la culpa es como un ancla, ¿no? La culpa te dejan ahí estancado, no te permite salir. Y cuando tú te sigues diciendo, nunca, nunca valgo nada, no tengo buenas ideas, a mí nunca me asciendan, al otro sí, y empiezas a tener todo este discurso, también es un discurso interno. Lo que le digo a los demás, ¿por qué no funcionó? Me lo digo a mí. Y el problema es que me lo digo todo el tiempo. Y lo que hace es bajar mi sensación y mi autopercepción de autoeficacia. Y cada que pasa algo que no me gusta, que fracaso de nuevo, que otra vez todo sale mal, entonces todo eso empieza a ser menos. Cada vez me siento menos capaz de lograr cosas. ¿Y qué va a pasar? Que no voy a lograr nada. Y hay gente, Jesús Manuel, que logra mucho en la vida, llega a un punto, tiene un fracaso importante en su vida y se viene para abajo, y se viene para abajo, pero para siempre. No vuelven a levantar. No son capaces de regresar a un punto similar a donde estaban y toda su vida se viene abajo. Y dices, pero ¿cómo? Si tuvo tal éxito y tal cosa. No, es que el diálogo interior es que la sensación y la forma de comportarse era bajo un no puedo.
Entonces, te decía, es todo un tema porque incluso Freud descubrió algo que se llama los que fracasan al triunfar. Seguro has de haber oído una persona que él empieza lo que tú quieras, una carrera de algo, un negocio, y le va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y llega a esta punta que te decía, El y de principio de Peter. repente, y de repente se viene abajo Sí, sí, y no puede despegar. Y tú dices, ¿pero por qué? Y él descubrió de forma inconsciente, y es algo que te voy a decir, muchas personas hemos crecido escuchando que la política es mala, entonces no te metas en política, ¿no? Que el dinero es malo, no, que los que tienen éxito seguro se lo robaron y si es mujer, bueno, pues es porque dio otra cosa que no era su sí, carrera sí, y sí, por eso la ascendieron. Todas sí. esas cosas que escuchamos se quedan a nivel inconsciente. Y entonces tú, cuando tienes éxito, vas a decir, no, pero van a creer que soy narco, ¿no? O que soy un corrupto, o que soy esto. Y hay algo de forma inconsciente que te lleva a fracasar. Otra cosa que descubrió Freud también era el hecho de que hay muchos hombres que no se permiten superar a su padre. Por ejemplo, negocios familiares o profesiones que se van heredando, ¿no? De notarios o carniceros, cosas que se van heredando y parece que el hijo cuando quiere tomar el negocio, porque pues ya el papá le dejó el mando y demás, y sube y quiere hacerle un éxito y viene con sus ideas y todo, truena la empresa. Y va funcionando, pero un detalle tira a la empresa por completo y él no puede volverse a levantar. Se dice que hay un contrato, que hay una forma en la que dices, no puedo ser mejor que mi padre, porque si soy mejor que mi padre, entonces de alguna forma lo estoy atacando y prefiero fallar a traicionar. Es algo muy complejo, pero nada más quería ponerlo como paréntesis para decirte, incluso Freud descubrió que hay algo muy curioso con el fracaso, porque podrías triunfar y luego al mismo tiempo perderlo todo y jamás levantarte. Y jamás de salir, como dicen, de perico perro, porque te quedas en un nivel, en una sensación y en una autopercepción tan baja que no te permites arriesgarte por nada, ¿no? Dime si me quieres decir algo. No, es que me quedé pensando en que mucha gente de veras eh, nace con la idea de que somos unos fracasados. El abuelo fue multimillonario, el abuelo fue hacendado, el abuelo tuvo ranchos, tuvo toda esa Ujú, cantidad de inmuebles y fue un hombre importantísimo, pero el abuelo dejó todo en manos de sus hijas, las hijas se casaron, los yernos no supieron manejar los negocios, perdieron todo y entonces ya no tenemos nada. O el nieto que recibió todo del abuelo, que le encargó el negocio, que le dio el nombre, el apellido, Juan III, y no lo enseñó a trabajar. Y se acabó todo lo que le dejaron porque no sabía trabajar. Le dejaron todo, pero no le enseñaron a trabajar. El chavo al que le hacen fácil toda la vida los ujú. exámenes. Lo llevan, lo traen, lo suben, lo bajan, le tienen a alguien que le haga las tareas, le tienen a alguien que todo. Nunca lo enseñan a hacer algo por sí mismo. Y entonces surge otro que es el que dice, no, lo que te decía yo de la mala suerte. Es que ¿por qué a Ujú, fulano sí le funcionó y a mí no me funcionó? O el que ujú. copia el éxito del otro para poner el propio. Esto es muy común, muy común. Le Sí, sí. a fulano de tal, esto vamos a hacerlo, pero más barato. Ujú, ujú. Ponemos Y otro le copian todo. y le Sí, sí. copian todo. ¿Qué hay ahí? Eso se conoce como locus de control. Locus, no que estamos locos, sino la percepción del control. Y se llama locus de control externo y locus de control interno. Internos son esto que yo te decía de, son las emociones, es lo que me digo diario. Hay gente que se levanta y se dice al espejo, Jesús Manuel, yo puedo con todo lo que viene. Hay una frase que conozco de una señora que me encantó que decía, soy la mujer más bendecida del mundo. Y cada vez que le hacían mobbing en el trabajo y cada vez que pasaba una situación diferente, difícil, ella decía, soy la mujer más bendecida del mundo. ¿Por qué? Porque en su camino ella quería encontrar las bendiciones, las opciones, las soluciones. Pero hay gente que se levanta y dice, hoy es un día horrible, va a salir todo mal, ahora mira esto, y se acentúan, ¿no? Los defectos que todos tenemos, y empieza el día con esta actitud de todo va a salir mal. Y entonces me recuerda esta historia que ya te he contado de algo muy malo que va a pasar en este pueblo de Gabriel García Márquez, que se lo recomiendo a todo el mundo,
y que uno puede despertar con una idea y acabar, como dice este cuento, quemando un pueblo, ¿no? Entonces, una idea no solo es una idea, nuestras palabras no solo son palabras, sino también parte de todo lo que decidimos y de cómo nos movemos y de la personalidad, de todo lo que desarrollamos en el mundo. Es parte de nuestra vida. Entonces, tan solo decirnos no puedo, no funciona. Ahora, en el caso del niño que te estás poniendo, imagínate que le han puesto y le han pospuesto toda su vida el encuentro con el fracaso. Y lo hacen muchos papás en la crianza, Jesús Manuel. No, no, eso no se lo doy porque no va a poder. No, no, ponle algo más facilito. Eso no lo va a entender. No, ahí no lo metas. Eso no va a saber. Se va a quemar. Yo se lo pongo, yo se lo doy, ¿no? Se va a cortar, yo se lo corto. Entonces, lo único que queremos es que, ok, se lo hacemos un poco más fácil, queremos compensarle, no queremos que se lastime, es con amor. Sí, pero al final eso es incapacitante. No le permite al niño encontrar en él las estrategias, las ideas que se le ocurre, desarrollar la personalidad que le permita después, al nivel 10, claro, cortar un pan es un nivel 1, ¿no? Pero después en un nivel 10, enfrentar la vida y decir, ah, este problema lo soluciono así. Ahora, ¿cómo se puede corregir esto y cómo puedes hacer que un niño, un joven, una persona adulta se sienta cada vez más capaz? Intentando nuevas cosas, y tener esta idea de, ok, como amateur, ¿no? Hoy me voy a sentar a hacer un pan de linaza. Bueno, pues como amateur voy a ver cómo me sale. Y en el proceso lo voy checando, lo voy corrigiendo, lo voy haciendo. Voy a empezar un negocio de cupcakes, de pasteles. Ah, bueno, pues veo cómo han hecho los demás, cómo lo hago yo, cómo es todo. Cuando uno es empático, o bueno, cuando uno es amable consigo mismo, cuando uno entiende sus emociones y muchas veces se perdona, Jesús Manuel, que ese también es un tema. No sé mucho hablábamos de esta autocrítica y del sentimiento de ser el impostor, ¿no? O la impostora, que es algo que se utilizaba más en mujeres. Cuando dejas esta autocrítica, regaños constantes internos de no lo hiciste bien, no sirves para nada, ya fallaste, como siempre, quedaste en ridículo, ya te equivocaste. Cuando le bajamos un poco a esto y comenzamos a ver y preguntarnos por cosas muy más interesantes como cómo puedo mejorar el proceso, qué fue lo que me falló en cierto paso, ¿no? ¿Qué está haciendo mi competencia? ¿Por qué no? Se vale voltear a ver la competencia, ¿no? ¿Cómo venden los helados allá, no? ¿Cómo venden el pan allá? ¿Qué está haciendo tal político? ¿Cómo es mi vecina de mamá? Que el chamaco siempre está tranquilo y el mío siempre está corriendo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a mirar a los otros con esa actitud de aprender, nos hacemos también un poco autodidactas. Y eso sirve mucho, es una de las cosas que decía Alba Edison, ¿no? Él de alguna forma muchas cosas que encontró, nadie se las enseñó, las tuvo que inventar, inventar soluciones. Entonces tenemos que inventar soluciones para la vida que nos pone esos problemas y que nosotros tenemos que decir, bueno, tú me traes un problema, yo te traigo una solución, pero no me voy a ahogar en un mar de problemas. Esta actitud también se aprende, Jesús Manuel. Hay un discurso también en la familia que te dicen, uy, no, es que fulanito puso un negocio de lo que tú querías poner, un tío, ¿te acuerdas el tío que vivía en tal lado? Bueno, pues ese lo puso y no, fíjate, la pollería no le funcionó, la gente se enfermó de esto, bla, bla, y no le volvieron a comprar y tronó. No pongas pollos, no pongas el negocio de pollos. No, de las uñas, no, eso ya no se vende, las tienes que vender barato. Muchas veces también esa autoeficacia y esa sensación de lo que podemos o no viene de nuestra red social, viene de lo que otros creen que somos capaces de hacer o no. Y ahí depositamos muchas veces ese locus de control externo. No, pues es que mi familia no cree en mí, pues entonces, pues algo de haber para que, pues sí tienen razón, yo no creo ser tan bueno como para hacer esto, ¿no? Y empezamos a tener ese diálogo interior precisamente por eso, porque es lo que los otros también nos dicen, probablemente desde niños, ¿no? Hasta adultos. Hay una cantidad de libros, si te vas a Ujú. Sappors, Sí. por decirte, hay una isla entera. Y yo busqué ahorita nada más por molestar al prójimo, este, más allá de los límites. Ujú. No sé de qué habla esta, la importancia de la creatividad en nuestro crecimiento personal y profesional. Bonito. Ir de la cubeta de los cangrejos, 7 pasos para alcanzar. Ujú, Querido yo, vamos a estar bien. ujú. El hombre que tenía miedo a vivir. Rafael Wao.
Andreu, el método para vivir sin miedo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Más fuerte que nunca. Ujú. 30 días para ser imparable. Guau. Este, Ujú, engañoso miedo para no estar a la altura. Estrategias para reconocer el propio valor. Esto vale 544, ¿eh? ujú, De Gaby Vargas, exhala. Todo va a estar bien si tú lo decides. Dices, ay, caray, exhala. ujú, Tus tres superpoderes para lograr una vida más sana, próspera y feliz. Este cuesta 229, pues está más barato. Y dice, para lograr una vida más sana, próspera y feliz, doctor Mario Alonso Push. De John Purkis, déjalo ir. ujú. Lo haría, pero mi mente no me deja. Una guía Uy, para las adolescentes. La vida es una improvisación. Ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo. Los dos mundos, el despertar espiritual, el arte de vivir, la conciencia social. Y Kagai, esto no tengo la menor idea de qué es. A ver, le voy a es el sentido de la vida, es cuando se junta lo que Kagai, libro necesita, de bolsillo. lo que eres bueno y tu pasión, algo así. Son 3 círculos que Secretos se de juntan. Japón para una vida larga y feliz. Ujú. Bueno, ves que los japoneses se levantaron de la Segunda Guerra Mundial, pues a lo mejor sí, sí vale la pena Es muy leerlo, interesante. ¿no? Ujú. Déjame volver a lo que estaba yo, ya no sé cómo hacerlo. Regresar, Tengo que cerrar regresar. aquí para volver a donde estaban los libros. En fin, hay una serie. Yo hace mucho tiempo vi a un señor que leía con una pasión tremenda en el café un libro que se llamaba El secreto del poder o algo así, Ujú. ya que se habían vendido no sé El cuántos, secreto. Ujú, el secreto para tener mm, poder o algo por el estilo. Y yo decía, ujú. oye, ¿qué onda con esto? O sea, mira, esta es una página buena porque acá trae más información todavía. Ve todo lo que hay en el mercado de libros, el extraño Ujú. orden de las cosas, tiempo de cuidados, memento mori, las virtudes del fracaso, el lado positivo del fracaso, más fuerte que la adversidad, Walter Rizzo, ese creo que es medio famoso. Sí. Fracasos exitosos, el miedo al fracaso, audiolibro de Napoleón Hill, Ah, libro mira. Superar el fracaso y obtener el éxito. ¿Y qué? Si lees esto, ¿ya vas a salir adelante? Ok. Híjole, A ¿te mí digo me la parece verdad un asunto, o seguimos? porque ¿qué O onda seguir. con esto? Hay gente que vive o que ha tenido éxito gracias al fracaso de los demás. Les dice cómo salir del fracaso. Hay gente que sí aprende de esa forma vicaria, ¿no? Yo veo o de modelaje, yo veo mi modelo, veo lo que hizo y digo: "No, eso no le salió, entonces no lo hago yo", ¿no? O veo su error, veo lo que falló en su proceso y lo mejoro yo, y entonces me sale mejor, ¿no? Em, híjole, es que decías de los libros. Yo sí soy de la idea de que un libro puede cambiar a una persona, pero no si la persona no hace nada después de lo que el libro le dice o le pone, ¿no? El libro, quieras o no, es una información o formación, o a veces te lleva un insight que es, te das cuenta, ¿no? Ah, claro, eso es lo que he hecho mal toda mi vida. Sí, ya lo vi, ya lo entendí. Te permite conocer una parte de ti, pero no tiene el poder en sí mismo, por sí solo, sin que tú hagas nada extra, de cambiar tu vida. Ahí es donde la gente creo que se equivoca y cree, lee tal libro y vas a saber qué hacer. La tal teoría esta de, ay, se me olvidó el nombre, Iñaki, Cañi, lo que decías de, se me fue, ¿cómo se llama? Eso es una idea muy especial, muy interesante, son círculos que se cruzan y tú dices, bueno, si le funciona a los japoneses, como tú acabas de decir, con esa mentalidad de aprender de los demás y de ser autodidáctica, pues yo, ¿por qué no? Y eso es algo que muchas veces en la cultura o en ese tipo de culturas asiáticas también se pone. Si el otro pudo, que venía de la nada, que tenía un problema como tuyo, que a lo mejor tenía ciertas características como tú, edad, nivel económico, enfermedad, bla, 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 y lo logró,
tú también puedes. Eso es un diálogo interior y te permite una actitud diferente que lo tienes y dices, si el otro lo tiene, pues yo también lo puedo. Entonces yo puedo. Y regresamos a esta frase de Henry Ford, por eso te digo, es una de las que más me encantan porque yo decía, bueno, si yo digo que no puedo, no puedo, sí. Si tú dices que sí puedes, sí. Porque en ese momento, incluso a nivel cerebral, tu cerebro comienza, como ya le diste la orden de que sí puedes, tú comienza a pensar en soluciones, en opciones, se le empieza a ocurrir. Y algo que me encantó que dice uno de los libros es la creatividad. Si yo te digo de cuántas formas se puede apagar un fuego. Bueno, pues podríamos empezar, si sabes qué, pues un trapo, lo cubres con algo, un extintor, haces esto, haces aquello, pero a veces se nos olvida preguntar precisamente de cuántas formas posibles se puede solucionar esto. ¿Quién? Ok, yo no tengo el conocimiento, no sé cómo hacerlo, pero ¿a quién le puedo preguntar? ¿Quién me puede asesorar? ¿Quién ya resolvió un problema parecido? Y eso es algo que hacen los coaches y me gusta mucho porque vienen a veces con un formato y una idea y te dicen, no, mira, incluso si eres medio renuente, que es una de las cosas que decía también en el artículo, si como que miras para otro lado cuando está tu fracaso ahí, dicen, bueno, vamos a avanzar la película. ¿Qué pasa si esta situación que tienes que no te gusta, la avanzamos 6 meses? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en un año? Entonces, para una persona que tiene a lo mejor en ese momento una enfermedad y está todavía a punto de pues hacer algo y eso, y le vas avanzando y dice, si no reacciona, no va al médico, sigue comiendo igual, no hace ejercicio, ¿cómo va a estar en un año, en dos, en tres? A veces esto te ayuda a tomar conciencia y decir, pues sí, creo que necesito un cambio. Entonces te lleva a actuar de una forma diferente. Hay coaches que hacen esto, hay terapias que hacen esto, hay libros que hacen esto, hay personas que hacen esto. Todas esas se llaman fuentes de autoeficacia. Todo de lo que nos sirve para aprender, para escuchar, para hacer algo diferente en nosotros, que nos lleva a sentirnos más capaces y a decir, sí puedo, este problema tiene una solución y este fracaso simplemente se corrige de tal forma, haciendo tal cosa y tal, entonces eso nos lleva a sentirnos mejor. Fuentes hay muchísimas, puede ser un maestro, puede ser que te sientes un día en un café y escuches una plática y digas, yo tengo ese mismo problema, ¿qué hizo? Eso hizo, qué interesante, ¿no? O vas caminando, tú estás criando hijos y de repente ves cómo reacciona una mamá de una forma que tú no has reaccionado. O sea, nos pasa en todos los momentos. El punto es estar en ese equilibrio y en esa sensación de querer aprender y tener esa actitud tipo Tomás Alva Edison de, bueno, pues si voy a encontrarla después de 10,000 intentos y la 10,001 es la solución, pues no me tengo que venir abajo por las 10,000 que no lo he encontrado, ¿no? Porque hay una forma, solo aún no la he encontrado. Y eso te Pero lleva persistencia, hay gente constancia. que nunca tiene éxito. Se abandona, Precisamente, tiene un fracaso, tiene otro y se abandona. No, yo no nací para esto. Como el que te dice, yo no nací para vivir en pareja. No sé si te has tocado con alguna gente sí. que hable así. ¿Sabes qué? Yo no nací para ser papá, yo no quiero tener hijos. Yo no nací para eso. Se nace para algo, se nace para el éxito, se nace para el fracaso. ¿Dónde interviene la buena o la mala suerte? ¿Existe la buena y la mala suerte? Las condiciones iniciales, a mí me encanta esa idea siempre cuando se analizan perfiles o cosas en terapia, personas, situaciones, decimos las condiciones iniciales. Si tú eres el hijo de dos personas adultas que cumplen su rol, que te crían lo mejor que pueden con sus mejores y peores momentos, pero en general hay una buena intención, hay constancia, se ocupan de que comas, de que duermes, de que tengas ciertas actividades, esas condiciones iniciales te van a llevar más rápido al éxito que alguien que nace en una condición con a lo mejor su papá no está o su mamá no está, su crianza es negligente, es violenta, hay mucho abandono, no, o a veces solamente la pobreza, Jesús Manuel, crecer con pobreza puede hacer una diferencia tan grande entre que después tengas o no el éxito, porque les lleva a aquellas personas que crecieron con pobreza a enfrentar obstáculos que los otros nunca enfrentaron. Entonces se les hace más difícil el camino y llegan mucho más tarde, si es que llegan, a las metas que los otros han llegado. Hay gente que se ha formado y que se ha hecho a sí misma sola y ha salido y hoy es un hombre importante y tiene millones. Por ejemplo, pienso en Oprah Winfrey, que es alguien que creo que prácticamente fue, o sea, por su familia rechazada, fue mamá soltera, de joven, o sea, pasó muchas violencias y hoy tú dices Oprah Winfrey y en todo el mundo la conoce, ¿no? Por decir alguien, ¿no?
Benito Juárez, que es el ejemplo que tenemos, ¿no? Que siempre escuchamos de cuna humilde, pero llegó a ser presidente. Y de hecho, pues celebramos su cumpleaños todavía, ¿no? Su natalicio. Entonces, sí es posible, pero esas condiciones iniciales marcan completamente la diferencia. No se nace, porque no es algo que digas, ah, ya nací y por alguna razón tengo el tipo de sangre y el gen del éxito. No, pero sí las condiciones iniciales determinan mucho y a veces de verdad te bajan mucho el margen de posibilidades que tú tengas tan solo una vida digna. Ya no hablemos de éxito, de una vida digna, salud y longevidad, que es lo que logran las personas que tienen éxito. Viven en lugares dignos, casa digna, tienen servicios, son bien tratados por los demás, muchas veces no solo por su dinero o por su estatus, sino también por su educación y por la forma en que ven el mundo. Y claro, tienen salud, comen bien, duermen bien, se cuidan, se atienden las cosas a tiempo y al final viven más. Entonces, si para mí me preguntas cómo se refleja el éxito, pues creo yo que es en la longevidad. Ahí es cuando te das cuenta si lo que tú querías, si tú decías, si tú creías, está bien, porque te va llevando a que pues estás vivo y estás sano, ¿no? Hay gente que nunca aprende, sí, hay gente que nunca aprende y que incluso lo escuchas decir, bueno, pues es que de algo me voy a morir, ¿no? Pues ya total, si no sale, pues no sale el negocio, ya no sirvo para esto, yo nunca debí tener hijos, ni pareja, ni padres, nunca debí estudiar esto. Hay gente y hoy hay muchos estudiantes que estudian una carrera, buscan trabajo y no lo encuentran en sus manos. Se hizo un trend muy, una tendencia muy, muy importante en redes sociales de precisamente jóvenes que terminan una carrera universitaria, que deberían de tener un éxito, y lo que hacen es seguir trabajando como si fueran jóvenes sin estudios, en tiendas de hamburguesa, de ropa, de lo que tú quieras, de las de Oxxo, de conveniencia, bodegas de alimentos y cosas así, siendo ingenieros, abogados y todo lo demás, ¿no? Entonces, a ellos el fracaso también les llega por un problema del mundo laboral, ¿no? Estudian una carrera tan sobresaturada que después no les lleva tan bien a encontrar su lugar en el mundo, ¿no? El servicio son muchos, tú buscas contador, abogado, ¿cuántos te salen en Puebla, no? Entonces, también hay que entender que a veces la masificación hace que lo que tú estés proponiendo no funciona, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, hoy en la noche vendiendo elotes o hot dogs? ¿Cuántos abogados están abriendo, mejor este mes, su despacho? Igual psicólogos, ¿no? Tú pones psicólogos y salen un montón. Entonces, el trabajar en ti, el conocerte y el mejorar precisamente, y especializarte más y entender que si haces un hot dog o das una terapia psicológica, debe de haber algo plus, debe de haber algo que te identifique, es algo que también ayuda a después tener éxito y no fracaso, ¿no? El autoconocimiento, la reflexión, la capacidad de ver nuestros defectos, y no estoy hablando solamente de los físicos, sino de verdad los de carácter, los de personalidad, eso marca una gran diferencia. A ver, ¿el éxito se enseña en la educación cuando eres niño, cuando estás en el kinder, en la primaria, te pueden enseñar a ser un exitoso adulto o desde que eres niño te orientan al fracaso? Porque en las pláticas que oyes, todo el mundo Ujú, se queja, a tu papá lo corrieron del trabajo, perdió la chamba, hubo liquidación, qué mala suerte tenemos, el tío ujú, tal se quedó con la parte más importante de la herencia, la tía nos engañó, nos pidió prestado y nunca nos pagó. Una serie ujú. de cosas que los niños van escuchando, ¿no? A lo mejor no le dan importancia en aquel momento, pero que después cuando son adultos pueden tener consecuencias. Claro, porque la personalidad se forma desde la crianza y luego la formación a las instituciones. Y la adultez es como el examen, ¿no? Cuando te vienen los fracasos, te decía estos jóvenes ya que adultos graduados que no encuentran trabajo, es cuando se enfrentan al fracaso, ¿no? Si va todo bien, ¿no? ¿Qué pasó? Esto que acabas de decir me parece muy interesante porque hay escuelas que incluso lo ponen en su logo, ¿no? Escuelas que educan a los niños para el éxito, para la excelencia, para todo esto, ¿no? Y los papás dicen, la verdad es que no sé cómo educarlo, no sé cómo hacer, lo meto a su escuela y que me lo hagan un líder, un exitoso, un emprendedor. Hay universidades que tú estudias al paralelo, también esto que se llama incubadora de empresas, ¿no? Te enseñan a incubar tu empresa, a tener tu idea de negocio para que no salgas y pidas trabajo y no se te cierra el mundo, ¿no? Entonces te ayudan para que toleres la frustración del desempleo y de la pobreza y de que tengas 30 años, que por ejemplo es algo que está pasando muchísimo en España, tengas 30, 35 años y sigas viviendo con tus papás porque no te puedes independizar. Entonces, este tipo
de instituciones muchas veces lo único que hacen es dar más conocimiento, más información. Alguna vez la meten alguna cosa, así yoga o meditación, algo que crean que suena como muy, muy interesante, pero en realidad todas las escuelas, todas, lo tengan en su plan o no, todos los días, con lo que le dicen a los niños, los están moldeando, le están haciendo una idea de ellos que les va a llevar al éxito. Así que para mí no es tanto en el plan de estudios, en el logo de la escuela, las actividades extraescolares, que sí pudieron sumar o no, está en cómo le hablas al niño cuando se equivoca. ¿Cómo Hay le ahora hablas al niño cuando se equivoca? Híjole, para eso necesitas mucha madurez intelectual, un gran conocimiento, manejo del lenguaje, aprender a comunicarte con el niño, gestionar tus emociones, difícil. gestionarlas, y hay un ejemplo, por ejemplo, ahora en redes sociales de cómo reaccionan los nuevos papás, vamos a decirlo, que no quieren cometer los errores que han cometido los suyos, por ejemplo, con el vaso de agua, lo hemos hablado, todos los niños hemos tirado un vaso de agua, incluso adultos, se te va en algún momento. La reacción, la primera vez que el niño o la niña tira el vaso de agua, pues estamos hablando de 2 años, 3 años, la reacción de los papás cuenta mucho. En nuestros tiempos te decían: "Ya tiras el agua, ¿cómo es posible?", y te regañaban, y tú decías: "Ups, hice algo malo y no me fijé", y demás. Eso crea una mala percepción de ti. No, soy torpe, no hago las cosas bien, soy lento, no puedo. Y lo que ahora están haciendo en estos videos es que en cuanto se cae el agua, ellos no hacen nada. Y hay niños, Jesús Manuel, con 2, 3 años, que agarran el trapo, secan, o simplemente se cayó todo el agua, vuelven a agarrar el vaso, se sirven más agua, y la segunda, máximo la tercera vez, agarran el vaso bien y no se les cae el agua, desde que lo sirven o el otro. Este es un ejercicio Montessori, de hecho, muy importante precisamente para trabajar el ensayo del error, para comprender cómo son las dimensiones, cómo cambia el agua, cuánto pesa, cómo es todo un ejercicio, es algo muy interesante. Y a los niños Montessori nunca se les regaña. Entonces, también si lo vemos como las condiciones iniciales, muchas veces los niños que fueron a escuelas Montessori les va a ir mejor en la vida, porque les enseñaron a no sentirse mal por equivocarse, a no tener culpa, a no autocastigarse, a no autorrecriminarse, y entonces no tienen que hacer las cosas perfectas, solo tienen que hacerlas que funcionen. Cuando la tercera, la cuarta, la quinta, no importa, pero que funcione. O sea, hay que enseñarles a los niños que el éxito se obtiene no repitiendo los fracasos, aprendiendo del fracaso, como el chavito que el papá quiere que sea el campeón goleador y resulta que el niño no le gusta el fútbol, pero el papá tuvo Ujú. frustración y ahora te vas a jugar fútbol, te voy a meter a la escuela fulana y el otro lo que quiere es ser artista, pintar, hacer poesía, qué sé yo. Se podría generalizar que en la vida no todo mundo nace para tener éxito, o el éxito no es precisamente la forma de cualificar que eres mejor que los otros. Híjole, me voy a salir por una frase que me gusta mucho porque, o sea, sería muy cruel decir, no, no toda la gente puede, ¿no? Pues soy más fan de esta frase de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces, hay gente que con condiciones de pobreza llega a tener después riqueza y éxito. Hay personas que con condiciones iniciales de riqueza acaban en pobreza. Entonces, no es tanto, hay un punto en donde sí, lo que nos dieron, nos hicieron, nos pusieron, nos quitaron, nos forma, pero nuestra personalidad continúa desarrollándose a lo largo de nuestra vida. Entonces, cada situación que experimentamos también nos permite ser un mejor nosotros, mejor en el sentido de que nos conocemos más, de que reflexionamos más sobre lo que nos falló en el proceso, de que somos más amables con nosotros mismos, de que nos comprendemos, de que nos quitamos la culpa, de que nos quitamos la carga y que nos quitamos esa crítica exterior, y que sabemos que si nos sentimos bien y al niño le hace mejor pintar que jugar fútbol, pues el adolescente va a decir, prefiero ir a pintar que ir a entrenar y lo siento mucho, no lo voy a hacer, ¿no? El adulto capaz de que abre su estudio y enseña a pintar a niños, vende cuadros y está contento. Entonces, eso se le llama éxito, cuando estás conectado con realmente lo que te gusta hacer y lo disfrutas, porque se expande, Jesús Manuel.
Si tú disfrutas tu profesión, si tú disfrutas lo que has construido en tu vida, disfrutas todas las demás áreas. Y la gente que está a tu A ver, lado se ¿se puede inspira. disfrutar el fracaso? Se puede aprender del fracaso y los poetas, ay, los poetas han escrito, pero hermosos poemas después de un fracaso emocional, una pérdida, un dolor, y son poesías que nos han regalado para decir, tu dolor es mi dolor, con otras palabras, otras cosas, pero nos sentimos exactamente igual. Se puede sublimar el fracaso, que es un mecanismo de defensa, ¿no? Puedes tomar eso que no se ve tan bonito y crearlo, subirlo, crear algo más hermoso. Entonces, sí, de un fracaso emocional puedo en algún momento de un divorcio, puedo escribir un poema que la gente diga, wow, yo también lo sentí y me conecto y me gusta y es hermoso. Hoy o en 100 años, ¿no? Entonces se puede sublimar. Hay algo muy bonito y hay algo muy humano en los fracasos. Y entonces, cuando miras un fracaso, también estás viendo la imperfección humana, estás viendo la vida misma así como es, no con fantasías, no con ilusiones, no con narcisismo, no con ideas de grandeza. Estás viendo la vida así como nos pasa a todos, así como nos atropella en algunos momentos en situaciones en que no creíamos que nos iba a pasar, como vienen enfermedades, deudas, fallecimientos y otras cosas, ¿no? Sí, todo Así lo que pasa. es parte de, entonces una vez que la aceptas, dejas de pelear con ella y te puedes preparar mejor. Hay un poema, ahora que decías esto, de José Ángel Buesa, un poeta cubano, que hizo un poema que se llama así, Poema del Fracaso. Te leo algo. Sí, por favor. Dice así: mi corazón un día tuvo una ansia suprema, que aún hoy lo embriaga cual lo embriagara ayer. Quería aprisionar un alma en un poema y que viviera siempre, pero no pudo ser. Mi corazón un día silenció su latido y en plena lozanía se sintió envejecer. Quiso amar un recuerdo más fuerte que el olvido y morir recordando, pero no pudo ser. Mi corazón un día soñó un sueño sonoro, en un fugaz anhelo de gloria y de poder. Subió la escalinata de un palacio de oro y quiso abrir las puertas, pero no pudo ser. Mi corazón un día se convirtió en hoguera por vivir plenamente la fiebre del placer. Ansiaba el goce nuevo de una emoción cualquiera, un goce para él solo, pero no pudo ser. Y hoy llegas tú a mi vida con tu sonrisa clara que es un amanecer, y ante el sueño más dulce que nunca antes soñara, quiero vivir mi sueño, pero no puede ser. Y he de decirte adiós para siempre, querida, sabiendo que te alejas para nunca volver. Quisiera retenerte toda la vida, pero no puede ser, pero no puede ser. Esto es Wow. un fracaso, este sí es un fracaso, ¿no? O sea, la encontró y resulta que no puede ser, ¿qué onda? O sea, como la canción aquella de nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no me Bueno, acuerdo. eso me suena como que era el amante, pero sí entiendo. Qué bonita forma también, aparte del que dijo, quisiera poner como encerrar, ¿no? Mi alma en este poema, pero no puede ser. O sea, es todas las cosas que no pueden ser, no pueden ser, no pueden ser, no pueden ser. ¿Y qué puedo hacer? Nada. Entonces, ¿qué me queda? Aceptarlo, vivir con eso y de alguna forma eso es liberador, porque si el otro pudo soltar esto en un poema y decir, bueno, pues aquí es mi impotencia, no puedo, no puedo, no me queda más que seguir después de este no puedo y no quedarme aquí anclado en pensar que alguna vez pudiera ser posible, ¿no? Porque eso me puede llevar hasta la locura, ¿no? Creer que algo que es imposible puede ser posible solo porque yo lo quiero. Sí, Entonces, en ese sentido, ¿no? sí, Muy, muy bonito, ¿eh? sí, 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 bueno, la poesía dice muchas cosas. Yo ando medio mal de la garganta, tú, como que se me cierra de repente. Es que están los fríos aquí que no veas, ¿eh? Es el cambio, sí. Y hay No, y que, aparte hablar, 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 tú también es estoy algo que haces mucho. 7:30 estoy, desde las 7:30. Ya, Es que ya no es lo mismo que hace 40 años.
Tienes que cuidarte, caray. Y es para todos, Jesús Manuel, o sea, también hay cantantes que de verdad cuidan hasta a veces no hablar lo innecesario porque se lastiman, ¿no? Entonces, si quieras o no, es muy valiosa la voz. Oye, Así que cuídate. para irle dando cierre, esto Ujú, del fracaso y los diferentes tipos de fracasos, quiero pensar en el futbolista que fracasa, que no pudo ser, no por malo, sino porque tuvo un accidente. Julio ujú, Iglesias fracasó como futbolista, pero triunfó como cantante. Los futbolistas que se pelearon con la directiva, quisieron formar un sindicato, ujú, fracasaron formando el sindicato, fracasaron quizá como futbolistas, pero se ujú, convirtieron en comentaristas y triunfaron. ujú. El estudioso de arte, de bellas artes, que pintaba, pero nunca fue bueno para pintar, pero le apasionaba la pintura, fracasó como pintor, pero triunfó como crítico de arte. Y así, una cantidad de personas, el que se pone como meta conquistar a una mujer, o una mujer que se pone como meta hacer caer en sus redes a un hombre y que no lo logra, o el que Yo vive sí, atado ajá, al pasado y no logra superar el ujú, pasado, es un ujú, fracasado de su propia vida, de su experiencia personal. ujú. ¿Cómo ves? Es muy fuerte los ejemplos que estás poniendo porque son oportunidades de una sola vez, ¿no? O sea, por ejemplo, los medallistas olímpicos solamente tienen ciertas oportunidades para romper un récord, para ganar. Hay algunos que solamente pueden competir en unas competencias y si no ganaron es un fracaso para siempre. No pueden repetirlo, no pueden regresar y cambiarlo, ¿no? Hay cosas que sí solamente puedes hacer una vez. Esos que no pasan el examen y pues tienen que ir a otra universidad, estudiar otra carrera o no estudiar nada o trabajar y les cambia por completo la vida. Siempre hay algo que se puede hacer a partir del fracaso y es la actitud, te decía, ¿no? De sublimar y de decir, bueno, pues si no soy el mejor futbolista o el ejemplo que me decías, ¿no? Si no tengo mi restaurante, bueno, pues soy crítico, ¿no? Si no soy aquel que lo hace, pues soy aquel que lo enseña, ¿no? Soy maestro, soy Oye, asesor. dónde cabe ahí la figura del perfeccionista o la perfeccionista? Cuando no logran perfeccionar todo, cuando no logran acomodar todo a su entera satisfacción, ¿son un fracaso Para ellos mismos, sí. para Para ellos? su, para su diálogo interior autocrítico y su percepción de autoeficacia, sí. No lo hacen bien, nunca lo hacen bien y nunca lo harán bien. No nacieron para esto, son malísimos, otros son buenos, ellos no. Otros pueden equivocarse, ellos no. Para una persona con esas características, sí. Nunca es suficiente, nunca está bien hecho y siempre hay un error. Y si alguna vez sale bien, o fue una coincidencia o fue lo mínimo que debe haber hecho después de tantos errores. Entonces, tratarse así es algo muy fuerte, ¿no? O sea, decir, bueno, yo jamás me perdono nada a mí mismo. Uf, ¿cómo? O sea, ¿eres algún tipo de semidios o algo similar para no tener eso imperfecto, inhumano, humano, perdón, y que Oye, nos conecta con los demás? el ambicioso, el que quiere tener más y más y más, es un fracasado en sus esfuerzos y busca tener un nuevo reto. Es un carente en realidad de una sensación de satisfacción, porque una vez que tú excedes y que quieres más y más y más y más y más y más y más, en realidad lo único que estás haciendo es yéndote al extremo de lo que supuestamente quieres tener, ¿no? Entonces, tú lo único que reflejas es la carencia, lo opuesto. Nada te es suficiente. La carencia es interior, no es exterior. Podrías tener 10 empresas iguales y tú sientes que aún no eres el suficiente millonario que quieres ser o lo que tú quieras y te sientes que aún te falta. Es una carencia interior. ¿De qué? Normalmente de autoestima, de lo que te decía de ser amable con uno mismo, ser autocompasivo, de también apoyarse y felicitarse, ¿no? También se vale un poquitito a veces, porque el narcisismo es necesario, también es algo muy importante, el narcisismo es necesario hasta cierto nivel, Claro, decirse, lo hice de mí, para mí, y para mí, está bien. claro. Y el logro es mío y me felicito yo, aunque nadie me felicite. Ese narcisismo es parte del narcisismo normal, natural que necesitamos, ¿no? Entonces, cuando alguien lo vive en el extremo, en la carencia, en la adicción, es que nada le llena, es que no es lo que la falta está en él, no afuera, ¿no? Está bien, Así interesante. es.
Bueno, Muy, pues muy buen tema. aprendimos algo del fracaso. Sí, El fracaso les llega a todos. A todos y les todos por toca igual. un día fracasar. Querida, te Así mando es. besos y abrazos, éxito, Gracias, Manuel. y ya Por me favor. si vas a salir de vacaciones o no vas a salir o qué onda, No, 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 de momento no. ¿no? Son Ya hice poquitos. No, son muy bacalao, poquitos. ya hice bacalao, puedes venir a cenar. Yo de mil amores, pero los días son muy poquitititos y no, no Bueno, alcanzan. Hace falta más. saludos a tu marido, saludos a tus hijos, que te vaya muy bien. Nos Gracias igualmente. vemos la próxima semana. Gracias, Andrea. Así será. Buen día. Gracias. Agradezco al maestro Luis Andrés Cabrera Mauleón. Y todo el mundo te dice Luis Cabrera, ¿verdad? Sí, 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 por el héroe, por el famoso, el youtuber histórico, Luis Cabrera. así es. Hubiera sido En youtuber, hubiera Zacatlán puesto llega uno, Luis ¿cómo te Cabrera. llamas? No, en Zacatlán, ¿cómo te llamas? Luis Cabrera. Ay, no es cierto. O sea, allá la calle, el Tienes hospital, la nombre de calle, escuela, dice. todo se llama Luis Cabrera ya. Nombre de calle. Oye, gracias por estar con nosotros, te lo agradezco mucho. Hoy fue una solicitud directa con él, pero él es pues catedrático en la UPAEP y en algunas otras instituciones, está muy movido con el tema del campo. Siempre hemos charlado con él sobre estos asuntos. Y qué más que ahora que se acaba de celebrar en la semana pasada, pues estamos grabando el sábado, el programa pasará en la siguiente semana, pero se celebró recientemente el Día Mundial del Suelo y del Agua. Y Ujú. esto quizá no tenga nada que ver, pero al mismo tiempo en Dubái se celebraba la COP 28 que busca eliminar los combustibles fósiles, todo este asunto que se ha venido trabajando desde hace muchos años Sí. y que los productores de petróleo pues traen. Entonces, como que hay una relación entre lo uno y lo otro. La contaminación, yo la Ujú. vivo todos los días, amanezco con los ojos totalmente irritados, traigo como infección ya del medio ambiente, del clima, del polvo, Ujú. del quién sabe qué será, hombre. Ya Y una por más que irritación ya crónica, ¿no? Nos ya pasa. crónica, sí, pero es por todo lo que está en el ambiente, ¿no? Entonces, pues que vamos para atrás, se hacen foros, se hacen declaraciones internacionales, las celebraciones, que si el agua, que si la tierra y que si los chamanes hacen sus trabajos para darle Sí. gracias a la tierra y los ecologistas dicen que no hay que comer carne y los veganos y todo esto, pero al final pues todo sigue igual, porque yo no he visto que haya disminuido ni lo uno ni lo otro en relación con el suelo y con el agua y con la contaminación. Sí. Entonces, no sé tú cómo lo ves tú todo este asunto. Creo que, bueno, para empezar, agradecer la invitación, como siempre me hace un gusto colaborar con usted y hablar de estos temas tan interesantes que a veces son muy específicos, digamos, de áreas que tienen que ver con el tema natural, la producción de alimentos, la agronomía, la biología, pero que nos compete a todos porque finalmente esto cubre una necesidad del resto de la población, que es la producción de alimentos principalmente, ¿no? Habrá otros cultivos agrícolas con fines industriales, ¿no? Aceites, madera, algunos otros. Pero lo más importante es la parte agroalimentaria. Y en esto hay una serie de factores que están incidiendo siempre en la producción, ¿no? Por una parte el clima, del que hemos hablado en algún momento, pero también los elementos, digamos, propios de la tierra, como son el suelo, el agua, los nutrientes que de manera natural en forma de minerales tiene el suelo, la vida misma del suelo a través de los microorganismos que viven en él, bacterias, hongos, virus, nemátodos, larvas y demás organismos, y desde luego todo lo que implica la biodiversidad vegetal, la biodiversidad desde el reino animal, desde todos los hongos también, que es otro reino. Y esta complejidad de factores, pues lo hace un tema que fuera de equilibrio sí llega a crear algunas situaciones de, digamos, pues de descompensación de este ecosistema
Y podemos tener desde asuntos como la presencia de plagas, de enfermedades, hasta pues estos efectos que van acabando con este sustento de las plantas que son los suelos agrícolas, ¿no? Y yéndonos a un concepto, pues trataré de no ser tan técnico, pero a lo que nos referimos como suelo es lo que todo mundo conocemos de manera muy coloquial como tierra. Y este suelo ha sido pues la capa más superior de un producto de incidencia de rayos solares, de agua, de cambios de temperatura, de microorganismos, que se llama intemperizar, se han ido degradando estas capas duras, esta roca madre, la van degradando y lo que va quedando en la parte superficial es el suelo, básicamente a la profundidad a la que las raíces de todos los vegetales se pueden desarrollar, pueden tomar agua, pueden tomar nutrientes. Y este suelo, pues, es la base, es el sustento de las plantas, de la vida en general en la tierra, la vida terrestre. Y cuando este se va degradando por efectos de alguna actividad humana, ya sea la deforestación, el desmonte para construir zonas urbanas, industriales, comerciales, carreteras incluso, ahí ya pues estamos prácticamente haciendo una intervención, ¿no? Una perturbación del entorno natural y pues esto está teóricamente regulado, ¿no? La entidad normativa dice, bueno, se hace un cambio de uso del suelo. Lo cambiamos de agrícola a urbano, de agrícola industrial, de agrícola comercial. Nunca ocurre al revés, ¿verdad? Nunca va a haber un suelo urbano que se transforme en agrícola. Ahorita Y que un estás suelo, diciendo eso, sí. cuando yo era estudiante, iba yo al sexto año de primaria, al Pereira, que Ujú. lo mudaron a donde está ahora, en el Boulevard 5 de Mayo, que aquello estaba rodeado de ranchos, de sembradíos, de Sí, claro, campos, pasaba el río, había culebras, era todo un asunto también. Y hoy día tú dices, pero, o sea, claro, desapareció todo aquello. sí, Estos sí, cambios sí, de uso del suelo benefician a los especuladores de los predios, ¿no? A los claro, empresarios y claro, claro, afectan también. a todos. San Baltasar era un día de excursión, ir a la laguna de San Baltasar era una Sí, excursión. sí, San Baltasar Campeche es un ejido, Exacto. es un ejido, está ahora prácticamente es una colonia de la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, cómo se ha ido transformando efectivamente todo esto y bueno, pues cuál suelo, ¿no? Lo que eran sembradíos, lo que eran cultivo agrícola, lo que era bosque, lo que era un terreno baldío, pues ahora son calles, casas, ¿no? Etcétera. Se va cambiando totalmente la vocación del suelo. Y cuando se dedican estos días internacionales, siempre son con fines de reflexionar acerca de ese tema en particular que se está proponiendo, en este caso el suelo y el agua, enfocados sobre todo al tema agrícola, porque es una situación mundial, ya no, en algún momento se hablaba de la pérdida de fertilidad de los suelos. Bueno, ya no tienen suficientes nutrientes los suelos, estamos extrayéndolos a través de la agricultura, de la cosecha. La planta toma nutrientes, nosotros la cosechamos, nos la llevamos, pero nos las llevamos con esos nutrientes que tomó del suelo. Y si no se le están reponiendo, pues en algún momento se va a agotar este nivel de minerales para seguir abasteciendo la alimentación vegetal. Aquí esta práctica agronómica que es la fertilización o la aplicación de abonos orgánicos. Pero ya no solamente es el tema de la pérdida de fertilidad, sino de la pérdida de los suelos. Los suelos se están degradando, se están yendo, se están acabando. Y esto principalmente por la erosión causada por el agua. Las lluvias torrenciales, pero no, es decir, no echarle la culpa a las lluvias, ¿no? Porque a veces es lo más fácil, no, pues entonces llover en el campo es malo, no, para nada sino que ha ido ha existido un mal manejo, digamos, de estos suelos agrícolas, el exceso de movimiento con la maquinaria en la preparación de los suelos rompe la estructura natural, los deja muy sueltos, muy vulnerables. Entonces llega un aguacero y fácilmente lava, digamos, todas esas partículas sueltas. Y por eso vemos estos grandes ríos en las inundaciones del campo de color chocolate, ¿no? Porque ahí van nuestros cientos de toneladas de suelo que está arrastrando esa corriente de agua. Si fuera pura agua, pues se vería blanquita y no habría más problema. Pero no, realmente esa agua va con gran cantidad de suelo y luego por eso es avalanchas de lodo, pues sí, porque es el suelo mezclado con el agua. Y es una pérdida de suelos, le digo a nivel mundial, muy grave,
ya hay alertas internacionales para detener esta situación ya de hace muchos años. Y comento con mis estudiantes, por ejemplo, que todavía hace un tiempo hablábamos de agricultura de conservación, empezar a hacer técnicas que conserven los recursos, entre ellos el suelo. Y ahora ya estamos en el concepto de la agricultura regenerativa, o sea, ya se perdió, ahora hay que regenerarlo, no hay que recuperarlo. ¿Cómo el tiempo nos va llevando a esto y a las prácticas que tienen que ser cada vez más en sentido de, primero de prevenir que no se nos vaya, era la conservación. Y ahora que ya se fue, bueno, pues ahora vamos a tratar de recuperarlo con agricultura regenerativa y ganadería regenerativa. Y se ponen estas corrientes como algo novedoso, innovador, que va, realmente es pues tratar de solucionar el problema que ya se causó, que ya está y que es un hecho, como la pérdida de los suelos. Sin suelo agrícola queda una capa dura que conocemos normalmente como tepetate, muy dura, ya no tiene estas características de tener porosidad para que las raíces entren, para que se acumule humedad, para que haya nutrientes. Y entonces estos suelos se vuelven terrenos infértiles completamente, ya no tienen ningún uso agrícola. Y eso es un tema muy grave porque, por una parte, el crecimiento urbano, el crecimiento de la población, de la actividad humana, y además las zonas que están dedicadas a la producción se están degradando por esta situación, pues nos estamos enfrentando cada vez a un desequilibrio mayor de que más consumidores, pero menos posibilidades de producir alimentos por la pérdida de estos suelos, entre otros factores, ¿no? Ya hemos hablado también del clima, de todas las cosas que nos hacen la agricultura también. Entonces, como para partir, es un poquito esto de a qué se refiere esta reflexión sobre el Día Mundial del Suelo. Y desde luego una relación muy estrecha, no podemos desvincular una cosa de El otra, agua. con el agua, claro, el O agua sea, que en este caso, finalmente estamos hablando de la fuente de vida en términos amplios, ¿no? sí, Suelo y sí, agua van de la claro, mano. así es. Si no hubiera suelo y no hubiera agua, simplemente no habría agricultura, no habría producción de alimentos, eh, hablando de una actividad productiva, pero la misma naturaleza, pues los bosques, las selvas, las praderas del mundo, pues están sobre suelos y necesitan de alguna forma agua para poder sobrevivir, ¿no? La agricultura, pues es una actividad, podríamos decir, incluso invasiva, ¿no? Es una actividad que rompe con el equilibrio del ecosistema para convertirlo en extensiones muy grandes de una sola especie, ¿no? Lo que está ocurriendo en la región del Amazonas con la producción de soya, por ejemplo, donde miles de hectáreas de selva del Amazonas ahora son miles de hectáreas productoras de soya. Está bien, tiene un fin alimentario para la ganadería, para la humanidad, pero ¿a cambio de qué? ¿O a costa de qué? ¿No? La pérdida de esas selvas, de biodiversidad, de producción de oxígeno por la gran cantidad de vegetación, sobre todo vegetación de porte alto, como son estos árboles enormes de las selvas, que son realmente los que están haciendo la fijación del dióxido de carbono, la gran producción de oxígeno desde la tierra. Bueno, pues esto se acaba cuando se establece un monocultivo como el caso de la soya y así podemos hablar de otras grandes extensiones de un monocultivo, de un solo cultivo, como el caso de los cereales en Europa, en Norteamérica, maíz, ¿no? En el cinturón del maíz, allá en Iowa, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? La soya. China está haciendo cosas impresionantes también con superficies muy grandes de un solo cultivo. Entonces, esto pues va generando estas situaciones a nivel mundial. Afortunadamente hay técnicas, claro, no es lo mismo evitar que se nos hubieran ido los suelos, ahora que tener que recuperarlos, ¿no? Porque eso pues es un sistema más complejo, requiere de otro tipo de inversiones, de maquinaria, que pudimos haber evitado si se hubieran conservado a tiempo estos suelos. ¿De qué sirve tener tantas universidades con carreras especializadas Es, en temas relacionados con la pues, agricultura, con el medio claro. ambiente? El Politécnico Nacional creo que tenía ahí alguna investigación de toda la vida, ¿no? No sé, o sea, toda esta Mm. serie de investigaciones y de gente que se ha metido a estudiar la tierra, el campo, la producción, los cultivos, ¿de qué ha servido? Dice que hay un tema ahí que ha sido parte también de los modelos sociales, económicos, políticos
Te donde faltó se decir generan neoliberales para estar a tono. no, pues en general, digo, cualquiera, donde haya algún interés de tipo económico que priorice el tema ambiental o la conservación del recurso, ya valió, ¿no? Porque entonces, pues será más importante la parte comercial. Hay un evento histórico que nosotros desde la agronomía tenemos muy presente, que es este movimiento conocido como la Revolución Verde, ¿no? Y con el tiempo no inició, no fue la intención, vamos a hacer una revolución verde, no. La intención de los investigadores, sobre todo norteamericanos, financiados en aquel tiempo por la Fundación Rockefeller, el propio gobierno de Estados Unidos, pues buscaba promover ante un crecimiento demográfico que se veía a nivel mundial, pues una producción de alimentos, sobre todo de cereales, lo que le llamaban granos básicos, ¿no? Maíz para América, trigo para Europa, arroz para Asia, sorgo para África, es decir, estos cereales que identifican incluso culturalmente los modelos alimentarios, había que empezarlos a producir de manera más eficiente, más abundante para sobrellevar pues un crecimiento de la población que en algún momento se pensaba quedaría sin estos alimentos y entonces habría una hambruna mundial terrible, ¿no? Digamos que la intención fue buena, pero en estos modelos implicaban, pues ahí empezó el monocultivo, es decir, grandes superficies con un solo cultivo. Ahí empezó, bueno, si son superficies grandes, pues habrá que trabajarlas también de manera más agresiva o más eficiente. Ya no podemos ir con la yuntita o con el asadón. Pues vamos a meterle maquinaria agrícola. Y entonces empiezan los tractores, los arados, las rastras, todos estos implementos que hacen un movimiento muy agresivo del suelo para preparar una cama de siembra. O sea, la intención es buena, pero no se pensó que 50 años después de eso, 80 años después de esto, eso iba a generar una gran degradación de los propios suelos agrícolas. Bueno, como ya naturalmente no van a poder las plantas alimentarse, habrá que agregarles el nutriente que estamos sacando de ahí y empezó la industria de los fertilizantes. Como es un monocultivo, es fácilmente atacado por plagas específicas o enfermedades. No se preocupen, aquí está la industria de los agroquímicos y por ahí nos quedaron unos stocks de la guerra que no eran insecticidas, eran venenos para humanos. Bueno, pues también matan insectos, pues los utilizamos en la agricultura. Entonces se crea toda una industria de proveeduría alrededor de la agricultura que tiene que ver con esta gran industria de los fertilizantes, los pesticidas, la maquinaria, el riego, y en algunas zonas del mundo fue posible hacerlo, digamos, el norte del país, el norte de México, sí logró poder tener esa transferencia de tecnología norteamericana por las condiciones de superficies grandes, planas, que permitían pues esta agricultura extensiva. No fue posible hacia el centro sur, donde además la propiedad en el norte es de mucho mayor magnitud que la propiedad que un productor tiene en el centro y sur de México, ¿no? Con pequeñas hectáreas, empieza el modelo ejidal, todo esto con pequeñas unidades de producción, que es difícil llevar a estos niveles de la revolución verde, pero lo que pudo permear quedó presente sobre todo el tema de los fertilizantes y los pesticidas industriales, ¿no? Sintéticos. Y ya, pues cuando se empieza a ver todo el problema que esto generó, pues hay incluso gente que ya ve a la Revolución Verde como pues uno de los grandes males de la humanidad, cuando pues la intención no era esa. Sin embargo, el mal uso, yo siempre insisto que no es el uso de la tecnología, sino el mal uso de los recursos tecnológicos, ¿no? Un abuso en la maquinaria agrícola, un excesivo movimiento de suelos, excesos en la aplicación de insecticidas sobre todo, porque son elementos a fin de cuentas contaminantes. O sea, todo lo que termina, tenía un maestro decía, todo lo que termina en SIDA es malo. Herbicidas, pesticidas, fungicidas, bactericidas, nematicidas, tenemos una gran cantidad de estos productos que matan microorganismos que si bien defienden al cultivo, pero atacan a esta biodiversidad, ¿no? El caso de los insecticidas, pues cada vez se han ido, digamos, afinando esta tecnología, pero de entrada son elementos genéricos. O sea, tú aplicas un insecticida y mata insectos, todos, los buenos y los malos, ¿no? Es decir, quieres atacar una plaga, se mueren, pero también se mueren los insectos benéficos, ¿no? Por ahí todo este tema también de, pues, quienes defienden los ambientalistas, ¿no? Que hablan de mucho de las abejas y las abejas y las abejas y dicen incluso que Einstein dijo que si las abejas se morían o se acababan en el mundo, nos quedaban de vida en el planeta a todo el mundo 4 años, una cosa así, ¿no? No son las abejas, desafortunadamente no son solo las abejas, son
una gran cantidad de insectos que también hacen estos temas de polinización, que tienen otra función en el ecosistema, que se regulan con otras especies, que unos insectos se comen a otros, y entonces si el insecto que nos está haciendo daño es comido por otro, pues ese depredador se vuelve nuestro aliado. Y ahora entra eso en lo que llamamos manejo integrado de plagas, ¿no? Ya no es aplicar insecticidas nada más, sino ver qué tenemos, cuáles son los buenos, cuáles son los que nos están haciendo daño, cómo podemos controlar solo a los que nos hacen daño, protegiendo a los que nos están haciendo bien, digamos, las catarinitas de este insecto tan bonito y tan famoso, ¿no? Estos escarabajitos pequeños de color rojo con sus puntitos negros, Y las son de los, cochinillas. sí, son de los depredadores más fabulosos para comer, por ejemplo, plagas de pulgones que hacen Mm, mucho daño. El pulgón, seguramente todo el mundo lo vemos en las ciudades, en los botones de las rosas, de los rosales. Lo conocemos normalmente como el piojo de la rosa, es un pulgón, y ese se lo comen las catarinitas, pero se lo devoran, ¿no? Desde que la catarinita es gusano, desde que es larva, se alimenta de estos pulgones, el adulto, por y supuesto. cómo podemos hacer que se reproduzcan las catarinas? Porque yo ya no Claro, veo catarinas, antes las encontraba uno en sí, cualquier parte, en los jardines, exacto. en los jardines públicos sobre todo. Pero todo esto que estás diciendo me hace Ujú, pensar que realmente el problema de fondo que ha sido la industrialización del campo. O sea, sí. el modelo de desarrollo del campo bajo la óptica de la industrialización es lo que nos Ujú. tiene en el lugar que hoy estamos. Sí, 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 me atrevería a decir que sí, porque le digo, hay todos estos insumos alrededor de la agricultura, donde incluso, pues este modelo hizo dependiente a los agricultores de tener que comprar cada ciclo, o sea, ya no bastaba la tierra y la semilla, ahora hay que comprar fertilizantes, hay que comprar pesticidas, hay que comprar maquinaria, hay que comprar riego, hay que comprar invernaderos, hay que comprar un seguro agrícola, o sea, todo implica, pues finalmente un modelo económico consumista en el sentido de la aplicación a la agricultura. Es más, donde ya se hizo dependiente de las semillas comerciales que son híbridos, que no se pueden guardar para la semilla del año siguiente, como las variedades criollas, pues ya el campesino que siempre tenía su guardadito de sus propias semillas para el siguiente ciclo, ahora es dependiente de cada ciclo agrícola tener que comprar la semilla a las grandes empresas internacionales que las producen. Y esto yo creo que es lo más grave que podemos tener en cuanto a seguridad y Es una soberanía. dependencia terrible, sí. Exacto, ¿cuál soberanía alimentaria, no? El otro día fui aquí al centro escolar, bueno, no al centro escolar, sino en el Boulevard 5 de Mayo, donde se ponen los que venden plantas, ahora venden flores Sí. de Nochebuena y todo esto en la temporada. Todos los sábados y los domingos están ahí, pero en la temporada pues tienen flores de Nochebuena por todos lados. Pero siguen Mm, todos los que vienen de pues, Atlisco y de Cholula y de otras sí. partes. Y yo quería tierra porque pues hay que Ujú, cambiarle tierra o hay que ponerle tierra a las macetas, ¿no? Hay que reforzarla porque ya se va agotando, sí, ¿no? sí, sí, Y sí. entonces, había unos costales, unos muy bien amarraditos y otros mal amarrados. Y el Sí. que le juega, ¿y esto cuánto vale? No, pues ese vale 100 pesos. Y el otro, no, ese vale 150. Pero ¿por qué? Uno está bien amarrado, todo se ve como que viniera de la fábrica de tierra. Y el otro dice, es que el otro es tierra preparada. Sí, Tierra preparada. ¿Con qué? Pues con el excremento de los borregos. sí. O sea, el abono natural, maestro. Claro, el abono natural, El sí, abono natural. por acá por el centro, seguramente los he escuchado, maestro, que pasan los fines de semana sobre todo, a gritar tierra, pa maceta, no sé, ese cantadito de todavía de esas cosas que uno encuentra en la provincia, y venden tierra para maceta, o sea, es la tierra de hoja de estas personas que bajan de las comunidades de la Malinche, no sé, de aquí la Resurrección, San Miguel Espejo, Canoa, desde allá pues traen sus costales, los traen en sus burritos, en sus mulitas y andan vendiéndolos. Y efectivamente tienen esa diferencia de precio porque uno es la tierra de hoja nada más. Y la otra sí viene, pues digamos, enriquecida con el abono de los borregos, ¿no? Que ellos mismos tienen en sus corrales y que es un excelente abono. Eh, Yo no soy partidario de la tierra de hoja porque, pues esa tierra de hoja, no, incluso, esta era tierra negra sí, con abono. con Sí, el abono de borrego. sí, Sí. sí. Ah, pero le digo de la tierra de hoja porque traen mucho de allá y la hemos, vaya, el consumidor dice, buenísima la tierra de hoja, ¿no? Yo no la recomiendo porque todavía está en el proceso
en el que la hoja se degrada para volverse parte del suelo como tal, de integrarse. Entonces, no termina ese proceso allá en el bosque cuando ya lo estamos trayendo aquí para las macetas de la ciudad. Entonces, estamos dejando desprotegidos también allá. Digo, no es gran cantidad, no son grandes volúmenes, no son trailers de tierra, pero a final de cuentas, digamos, no acaba de completar su ciclo de devolverle al suelo de la Malinche, pues esos nutrientes y esa materia orgánica que requiere para su propio mantenimiento natural allá, ¿no? Y que pues, lo ocupamos aquí en las macetas, en los jardines, y que sí tiene sus nutrientes, por supuesto, como abono orgánico. La materia orgánica, la riqueza que tiene es que además en ella viven los microorganismos del suelo que hacen fabulosas funciones como fijar nitrógeno del aire. El aire que respiramos nosotros tiene un porcentaje mínimo de nitrógeno y conforme vamos subiendo de altitud, aumenta la concentración de nitrógeno y empieza a bajar la concentración de oxígeno. Por eso en los entrenamientos de quienes hacen estos deportes en altitudes mayores, los que escalan y van a los montañistas, pues tienen que estar entrenados porque en un momento esto va a empezar a ocurrir, van a estar respirando proporcionalmente más nitrógeno que oxígeno. Y para los que no estamos acostumbrados, pues es lo que conocemos como el mal de montaña, ¿no? De que pues ya nos falta el aire, nos mareamos porque ya es menor concentración de oxígeno. Bueno, este nitrógeno que respiramos todos los días o que tenemos en el ambiente, estas bacterias asociadas con las raíces de algunas especies vegetales toman ese nitrógeno, lo almacenan en el suelo y resulta que el nitrógeno es el principal nutriente de los vegetales. Entonces le están dando, digamos, otra vez sustento a la vegetación que va a crecer o que está creciendo ahí. Solubilizan el segundo elemento más importante para las plantas, que es el fósforo. El fósforo no es soluble, no se volatiliza, es muy poco móvil en el suelo, tiene funciones muy básicas también en las raíces, en la producción de los aparatos reproductivos de las plantas. Y bueno, estas bacterias hacen que ese fósforo sea ligeramente más soluble y entonces más fácil de poderlo tomar las plantas en esa presentación, podríamos decir, y además hacen otro tipo de funciones. Por eso tan importante la microbiología de los suelos, que eso pues se descubrió muchos años después, ¿no? Siempre, incluso todavía en el ambiente agronómico se habla de hacer análisis físico-químicos del suelo, ¿no? Y ahora ya hablamos de físicos, químicos y microbiológicos del suelo. Si un suelo no tiene vida, si no tiene microorganismos, pues ya no es un suelo, no sé, ya es un sustrato artificial, porque la vida misma del suelo ha sido pues eliminada por las malas prácticas en la producción. Hay zonas donde padecemos más esto, en el ámbito poblano, el suelo poblano, todo pasa por el mismo problema. No, desde luego se acentúa más donde tenemos pendientes, donde hay suelos inclinados, donde el agua de lluvia o incluso el agua de riego corre con mayor velocidad, arrastra los suelos, ahí es más grave. En lugares donde se ha deforestado o se ha eliminado la vegetación natural en los cerros, sobre todo en las partes altas, estos asuntos de se desgajó un cerro, bueno, no es culpa del cerro, por supuesto que no lo es del agua, sino de que ya no tuvo la resistencia, digamos, que tenía por la presencia de vegetación, de árboles y de la parte baja del bosque, ¿no? Que a través de sus raíces, pues es una capa protectora física del suelo que le da estructura. Pues siempre ha llovido en la sierra y siempre ha habido aguaceros tremendos y no se desgajaban los cerros como ahora, porque ahora ya no tienen esa vegetación que lo soporte. Se hacen cortes demasiado verticales para hacer una carretera, por ejemplo, pues fácilmente se deslavan, ¿no? Entonces, eso sí son más vulnerables, los cerros, las pendientes, incluso suelos que no estén en cerros, pero que tengan una inclinación, pues sufren más el proceso de la erosión por el arrastre de suelo cuando llueve, sobre todo. Y ya, bueno, pues hay prácticas, desde luego, la conservación de suelos implica seguir las curvas de nivel, hacer procesos de nivelación con maquinaria, retención de bordos con piedra. Hay, por ejemplo, pues estos modelos ancestrales en el municipio de Tepeji de Rodríguez. Hay San Felipe o Tlaltepec, es una comunidad de ese municipio, que tiene todas sus parcelas rodeadas de piedra. Hacen una barda de piedra a cada parcela, y le llaman allá tecorrales.
Y uno dice, bueno, lo hacen para dividir su terreno, cada quien dice, no, o sea, aparentemente es verdad, porque de hecho se hace en cada terreno, pero un objetivo principal es evitar que la tierra, dicen ellos, se nos vaya de nuestra parcela. Si se va lavando, se va acumulando en el bordo de piedra y se va quedando para nosotros y para nuestro cultivo, ¿no? Esa es una práctica de conservación de suelos, que en otros tipos de tierras mucho más extensivas, pues no se hace pues es más fácil hacerlo con maquinaria, una niveladora, y incluso ya hay niveladores a través de rayo láser muy prácticos, muy eficientes, pero es importante para evitar precisamente que ocurra esa pérdida de suelos. Hace muchos años, Puebla era famosa por la producción de pulque, Sí. de maíz, de cuitlacoches, de aguacate. Ujú. Hoy Michoacán nos rebasa absolutamente en todas estas Claro. cosas de el aguacate. Y eran famoso Oaxaca por su mezcal y tequila, que es otra variedad de mezcal, es un mezcal en esencia. Ujú. Jalisco Así era es, famoso por su mezcal de la zona de Tequila. Por eso así dice es, la canción de Tequila, su mezcal, así así dice. es. Y hoy día, las noticias que tienen relación con el campo en el estado de Puebla tienen que ver con que estamos alcanzando niveles de producción de mezcal interesantes y Ujú. estamos empezando a exportar a Alemania y a Europa y a quién sabe cuántos lugares. Y ahora Sí. resulta que tenemos no un mezcal, sino tenemos decenas de marcas registradas con denominación de origen mezcal en Puebla. ¿Qué pasó? ¿Cambió el cultivo? ¿O los productores se dieron cuenta que los magueyes que tenían ahí, que no daban otra cosa más que problemas y servían para Ujú. pues, ni podían No, dar el al aguardiente? contrario. Dice que los productores siempre supieron que eran para mezcal, siempre han hecho mezcal, digo, la tradición del mezcal en Puebla tiene por lo menos 200 años, pero cuando viene todo esta parte de, digamos, proteccionista, encabezada por supuesto por Oaxaca, entre sus productores, asociaciones, gobierno, para establecerla como denominación de origen del mezcal, y dicen ellos, pues Puebla, y digo, perdón, Oaxaca y Guerrero y las zonas aledañas, pero no incluyen a Puebla, que agroecológicamente pues tiene las condiciones también para producir, y de hecho, le digo, la tradición incluso, el mezcal se fabricaba en Puebla hace muchos años y no podía venderse comercialmente como mezcal, porque no estaba en la denominación de origen. Entonces, todavía ahí en una administración del gobierno estatal, pues se promovían estas prácticas con productores que hacían licor de agave, no le podían llamar mezcal. El que más se atrevió fue un productor de Tepeojuma, don Plácido Flores, que le puso Mixcal, así con X, Mixcal, y con eso medio disfrazó el tema del mezcal, pero por lo menos ya no le llamó solo mezcal, digo, licor de agave, ¿no? Que no tenía, era un nombre genérico nada más. Y entonces todos estos productores lo vendían clandestinamente porque incluso estaba prohibido. Tenían sus palenques allá desmontables en un cerro, en una cuevita, donde pues si sabían que iba a pasar la policía, inmediatamente desmontaban todo, lo escondían, lo tapaban con manta, con plantas, con tierra, ya no había palenque. Pero tan pronto pasaba, pues volvían a establecer, sobre todo en las épocas de producción, y fabricaron el mezcal, lo hacían para el consumo local, ahí pues para la familia, para la venta local, en tianguis, por ejemplo, yo recuerdo mucho allá en Tepeji de Rodríguez, en el Moralillo, los martes, pues se ha vendido toda la vida mezcal. Por cierto, que yo el más rico que he probado hasta la fecha con toda esta diversidad es el mezcal de la comunidad de San Pablo Amayaltepec, del municipio de Tepeji de Rodríguez. Y se vende a granel y se vende en botellas de refrescos reciclables y te lo venden en el Moralillo a precios pues de un producto así, ¿no? O sea, no para nada los precios de 500, 700 o 1000 pesos que encontramos actualmente en las marcas comerciales ya debidamente registradas, ¿no? Y es mezcal de una muy buena calidad, pero que no tiene todo este proceso porque pues se ocultó, digamos, todo ello de pues una falta de normativa, una falta de legalidad de la actividad, hasta que en el 2015, todo el tiempo que tuvo que pasar para que en el 2015, con una gestión de gobierno, se lograra que Puebla entrara a la denominación de origen del mezcal. Hoy en día, 116 de los 217 municipios de Puebla
están dentro de la zona de origen, de denominación de origen de agaves para mezcal. Eso obviamente le ha dado un gran empuje y la posibilidad de que se haga ya esta integración a nivel comercial también. ¿Cuál es el problema productivo y ecológico? Que todavía estamos tomando. Una gran mayoría de todas estas marcas, de todos estos mezcales, es de mezcales silvestres, de mezcales de los cerros, que cada vez se están acabando y cada vez más rápido por este auge. Eso también es muy cierto. Sí. Bueno, los mejores mezcales para los quienes bebemos mezcal, el espadillo, se los dejo a todos los que quieran llegar. Pueden tomar lo que quieran de espadín, el tobalá, estos, Ujú, pero un padre cuish, un coyote, un mexicano, un barril, un claro. jabalí, perdón, pero ustedes no están preparados para beber. Sí, sí, así es. Sí, sí, maestro, definitivamente. Y son silvestres todavía. Entonces, un agave, desde que se trasplanta, mucho más si son de semilla, porque no todos se propagan como el agave pulquero, que da hijuelos. El productor de agave pulquero colecta los hijuelos que da la planta madre y los trasplanta, ¿no? Entonces, la misma planta produce a sus hijitos. Es un proceso de reproducción vegetativa. En el caso de los mezcaleros, muchas de las, casi todas las especies de agaves mezcaleros no dan hijuelos. Pues hay que esperar a que del quiote, de la flor, maduren los frutos y entonces colectar la semilla, sembrarlas en un vivero y ya que la plantulita tenga cierta altura, ya se puede llevar al campo para la producción. Y desde que se trasplanta, Puebla podría competir con, con, eh, con Oaxaca, con sí, Durango, con Guerrero, y en la seguro, producción de mezcal. ya con todo este auge e impulso, sobre todo de gobierno, en algún momento va a ser un competidor a la par de estos grandes estados, ¿no? Oaxaca mismo. Porque han ido mucho más acelerados que todo el tiempo que Oaxaca llevó, pues ahora aquí es mucho más rápido, ¿no? El gobierno impulsa muchísimo, por ejemplo, con darles planta a los agricultores. Ya dependerá el manejo de ellos también, pero sí, la superficie en los últimos 5 años, al menos en los 2 últimos sexenios, ha sido importante, pero estos van a tardar 7 u 8 años desde que se trasplantaron hasta que puedan cosecharse las piñas para hacer el mezcal. Y mientras todo lo que nos estamos bebiendo actualmente, pues es del mezcal silvestre, de los agaves del monte, que a ese ritmo de extracción, pues ya hay lugares en donde ya desapareció, ya no hay, ¿no? Ya la gente los guarda y sabe dónde están, pero ya ni dice que están porque en algún momento se los van a acabar y ya no va a haber ni para la casa, ¿no? Entonces, el tema del cultivo ya está siendo una realidad, pero vamos a tardar de 7 u 8 años para ver que eso que hoy se está cultivando puede empezarse a aprovechar ya industrialmente para la fabricación del mezcal. O sea, con el mezcal poblano puede pasar lo mismo que ha sucedido con el campo. La industrialización es el enemigo. Sí, el proceso de cultivo incluso se está cuidando mucho porque para empezar son especies muy aguantadoras en temas de soportan altas temperaturas, están evolutivamente hechas para no requerir grandes cantidades de agua, transformaron sus hojas en espinas para evitar la evapotranspiración. Es decir, aguantan mucho estas condiciones, son plantas muy resistentes y que en condiciones donde otros cultivos convencionales no producen, los agaves son la opción, ¿no? Hace pues ya casi 15 años con una persona que quería invertir en algo productivo en Tecali de Herrera, cuando fuimos a ver los terrenos calcáreos, poco profundos, infértiles o de muy baja fertilidad, decía, pues aquí lo único que se puede dar, a ver, señor, son nopales y agaves. Y si quiere hacer una industria de eso, es posible en estas condiciones, porque ningún otro cultivo va a soportar estas carencias que tienen los suelos. Y estos, véalos, vea alrededor, está lleno de agaves, está lleno de nopales, está lleno de cactáceas. Esas son las que están adaptadas a estas condiciones. ¿Para qué queremos hacer algo diferente si la misma naturaleza nos está diciendo qué es lo que sí se da bien acá? Y así como que no, pues no me interesa. Bueno, años después me buscaba desesperadamente, oye, ¿te acuerdas que me dijiste de los agaves? Ya todo el mundo está metiendo agaves, yo ya perdí esos años y lo hubiera hecho cuando tú me dijiste, a lo mejor yo, pues sí, pero es un proceso, así es, ¿no? No es tan rápido de asimilarse y en algún momento sí se está llevando a un nivel de cultivo, pero se está cuidando mucho el que sea
sin la presencia de los agroquímicos y de los insumos industriales. Se está aplicando materia orgánica, composta, abonos de ganado. Como no tiene hasta el momento pues una incidencia fuerte de plagas o enfermedades, lo poco que hay se controla localmente. Por ahí hay un escarabajito que se conoce como picudo, que penetra y perfora la piña, bueno, pero se puede controlar. Hay algo de enfermedades en algunas pencas, bueno, la penca actualmente no es algo que se aproveche, entonces mientras no ponga en riesgo la calidad de los azúcares de la piña, se puede controlar de una manera que no sea tan dependiente de los insumos industriales. Y ya en el proceso, incluso la norma que establece ya el Consejo Regulador del Mezcal, se clasifica en 3 tipos de mezcales: el ancestral, el artesanal y el industrial. Y el ancestral es el que se lleva a cabo con los métodos más antiguos desde la cocción de la piña, la trituración de la piña con las ruedas de piedra que Sí, sí, movía un con las caballo, mulas o los burritos dando ¿sí? vuelta. Que se destilaban en ollas de barro. Ese ¿Eh? es el artesanal y es Ese el es que el más valor artesanal, tiene en el mercado. definitivamente. Sí. Caray, qué interesante. Siempre que charlamos contigo salen temas muy agradables porque nos remontas a otra época en la que Puebla era diferente. Podíamos tener las gallinitas Uy, sí. en el traspatio, teníamos un guajolote o guajolota a la que le dábamos los desperdicios de la comida, Ujú. los perros vivían muchos años y eran sanos y no les daban enfermedades como Sí. hoy día que tienen que llevarlos al psicólogo y no sé qué tantas cosas. Hay especialistas de la medicina veterinaria como los Sí, humanos, hay impresionante, impresionante. dermatólogos, sí, 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 sí. de todas las especialidades también. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Es un gusto como siempre, maestro, pues Don Luis Cabrera Mauleón siempre nos a anima la mucho orden. la conversación. Te agradezco Claro, mucho. que tenga un excelente día, maestro. Hasta luego, un gusto. Buen día. Buenos días. Los periodistas. Los periodistas.